Muchísimas gracias por habernos invitado y también a Rodolfo Perdomo. Y nos da mucho gusto estar en este foro de América Latina sobre cannabis. Yo voy a estar acompañado por mi socio Enrique Muñoz y nuestra asociada Ana Gabriela Suárez, que venimos trabajando en esto de tiempo atrás. Y me gustaría comentar, bueno, primeramente un poquito de antecedentes en México. Como todos saben y como toda Latinoamérica, pues en México somos muy conservadores, muy moralistas en un momento determinado, lo que ha influenciado muchísima en esta apertura. Eh, y recuerdo cuando empezamos a trabajar en estos temas años atrás, que venía una corriente muy importante, que ahorita voy a comentar. Algunas personas me decían que el tema del cannabis en México había empezado con un pie torcido y el otro en una cáscara de plátano o de banana, ¿no? Nosotros creímos muchísimo en este tema y hemos venido trabajando porque dentro de la parte de los derechos humanos y el derecho a la salud, pues está muy ligado con nuestra actividad y, y el tema médico. Pero me gustaría hacer un poquito de antecedentes de esta parte moralista y de esta parte del manejo. Eh, Nosotros, como todos bien sabemos, la ubicación de México y de la ubicación geográfica, pero también en relación con la parte de producción, pues somos unas tierras muy fértiles y inclusive se le ha llamado la zona dorada por su fácil cultivo y bueno, al final del día, en los 70 su exportación a Estados Unidos. Y recuerdo mucho durante el estudio que estábamos realizando de la prohibición y de la apertura, que Richard Nixon, ¿sí? Y bueno, pues a mí sí me tocaron, no solamente por lo leído, sino también en los temas, por la edad que represento. Decía Richard Nixon que la adicción a las drogas era el enemigo público número uno de Estados Unidos, ¿sí? En una conferencia de prensa que dio en 1971. Así las cosas todavía, ¿sí? En 1976, Milton Friedman, que fue premio Nobel, él seguía en las participaciones en algunos foros del American Drug Forum, decía que las ideas que él tenía era en un contexto de prohibicionismo en los Estados Unidos de América, de la estrategia de cómo se estaba dirigiendo esta regulación y sin embargo empezaron a analizar que el prohibicionismo en relación con las drogas estaba replicando el prohibicionismo del alcohol en Estados Unidos, que no solamente creció la violencia, sino también la afectación porque la adulteración del alcohol. Y es lo mismo que estaba pasando y está pasando en relación con las drogas y en especial con la parte del cannabis. Y de repente empieza este movimiento que también se refleja en México. Y como bien decía Carlos Andretta, nuestro colega, empieza el tema de salud pública. Eh, Más adelante vamos a ver los antecedentes de México, pero sí me gustaría comentar nosotros la actual secretaria de Gobernación, o como en otros países la llaman la secretaria del Interior, eh, que es la que maneja la parte del gobierno público, eh, traía un tema muy importante, que la salud, que era un tema de salud pública y que la adicción a las drogas era un tema que debía tratarse
de evitar los riesgos y mitigar estos asociados a eliminar su consumo, pero por otro lado también de traer un beneficio, ¿no?, a las comunidades que de alguna manera han venido cultivando el cannabis de manera ilícita. Así las cosas, hay un extrañamiento, porque ella cuando estaba en la corte, pues de alguna manera participa muchísimo en una serie de amparos para el consumo medicinal, que es como los antecedentes que más adelante vamos a ver, pero posteriormente como senadora promueve muchísimo la parte de que se regule precisamente desde el punto de vista de salud pública y que la parte de la provisión lo que iba a traer era más violencia y de alguna manera no estar controlado y no poder tener la manera de datos y poder controlar cuando podía hacerse un tema que fuese beneficioso para todos y con el tiempo por reducir su consumo. Así las cosas, también se hicieron una serie de análisis que de 3 personas que están purgando penas en las cárceles de México, 2 de esas personas habían sido por temas relacionados con el consumo de drogas y bueno, pues tenemos una gran comunidad, ¿no?, habitando estas cárceles, lo cual cuesta también un costo muy alto al gobierno, y cómo se podía en un momento determinado, ¿sí?, reducir la población en las cárceles, tratando de hacer y llevándolo a un tema de salud pública. Así nos quedamos en México y bueno, afortunadamente ya tenemos, como vamos a ver más adelante, la parte de la regulación medicinal. Sin embargo, el uso lúdico y otros, como por ejemplo el cáñamo, no están regulados. El cáñamo, como bien se decía, desde hace mucho tiempo ha sido un material sumamente productivo, desde para la industria textil, la industria papelera, y en otros proyectos que hoy por hoy podría ser una nueva actividad regulada que podría improvisar la situación económica de estos pueblos marginados que están bajo el crimen organizado. Diciendo lo anterior, el día de hoy le cedo la palabra a Enrique Muñoz, a mi socio Enrique Muñoz, para que él continúe con este tema, pero sí era importante que mencionáramos este preámbulo de cómo empieza y bueno, pues estamos muy afectados, ustedes como bien sabido, pues tenemos el crimen organizado en relación con la parte de drogas y derivado de todo esto, pues tenemos un índice de criminalidad muy importante en determinados estados de la República Mexicana y que se ha infiltrado en un momento determinado a la economía regular. Y si tuviésemos una regulación que en vez de ser prohibitiva diera la apertura a poder ser también taxativa en un momento determinado y regulada, podría tener mejores beneficios y tratarlo como salud pública. Diciendo lo anterior, Enrique, por favor, también bienvenido y te cedo la palabra. Muchas gracias, Leopoldo. Muchas gracias a Tercan por la invitación. Es un gusto para nosotros estar en este webinar con relación al tema de cannabis. Además, pues, las participaciones de nuestros colegas de Uruguay y de Ecuador
muy valiosas. Vemos a estos países como punta de lanza en Latinoamérica del tema de regulación de cannabis, y pues en México hemos tenido en cuenta las legislaciones de estos países para la regulación en México. México representa un gran mercado en la región. Uno, principalmente, pues bueno, el tema de la población, la alta población que tenemos, alrededor de 129 millones de habitantes, de los cuales alrededor de 3.1 millones son consumidores activos de cannabis y productos derivados. Y México se ha posicionado como el tercer país en que legaliza la cannabis por orden judicial, como vamos a ver más adelante en unos antecedentes que preparamos para el tema regulatorio. El caso de México ha sido impulsado principalmente por sentencias judiciales que han obligado al Poder Ejecutivo a regular el tema de cannabis. Y pues bueno, la tasa de consumo en México es de alrededor de 3.3% en población de entre 16 y 65 años de edad. No lo menciona aquí, pero pues bueno, creo que también todos ustedes sabrán que es muy importante el tema de que somos vecinos con una gran frontera de los Estados Unidos, y pues bueno, Estados Unidos es un gran mercado consumidor, pero también pues bueno, ya varios estados con la legalización de los productos han podido constituirse como o pretenden constituirse como importadores en México de productos. Como mencionábamos, pues bueno, se calcula que el valor del mercado en México alcanza los 3.200 millones de dólares, es decir, 65.431 millones de pesos mexicanos, lo cual, pues bueno, no ha quedado ninguna duda, tanto para las autoridades como para las empresas que ya están muy interesadas en este sector, pues que será un gran negocio la implementación de los diferentes usos del cannabis. Desgraciadamente en México únicamente al día de hoy está propiamente autorizado el uso medicinal, y todavía faltan algunos detalles para la autorización del uso lúdico o el uso adulto y del uso industrial. Algunos antecedentes de la regulación mexicana. Como mencionábamos, en el caso de México ha ido de la mano de antecedentes o precedentes judiciales. En el año 2015, el padre de una niña, la niña Graciela Elizalde, en Monterrey, en México, en el norte de México, solicita un permiso de importación de un producto médico para atender el síndrome de Lennox-Gastaut que tiene su hija, y se le prohíbe. ¿Por qué se le prohíbe? Pues porque no estaba regulado o autorizado el uso de productos derivados de cannabis ni para usos medicinales, y por lo tanto se va vía un juicio de amparo, llega a la Suprema Corte de Justicia, quien le ordena a la Secretaría de Salud que autorice en primer plano el permiso de importación para el uso personal de esta niña para atender su enfermedad, y también va más allá y ordena desincorporar de la Ley General de Salud la prohibición de cannabis y sus derivados con fines médicos. A raíz de eso, en el 2017 fue publicado un decreto en el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal en materia de cannabis, única y exclusivamente para usos médicos y de investigación científica. Entonces, con esta desincorporación, propiamente ya en materia legal se da la autorización para usos médicos. Por ahí veíamos que mencionaban en una de los comentarios que hay en el chat, pues que en México desde 2017 los médicos, los doctores están en posibilidades de recetar productos de cannabis, lo cual es efectivamente cierto. Desde el año 2017 es posible, porque en la Ley General de Salud ya está permitido a raíz de esta reforma.
Sin embargo, la problemática que surge a raíz del año 2017 es la implementación de esta reforma legal, es decir, de qué manera se pueden importar productos, de qué manera se pueden solicitar registros sanitarios de medicamentos, de qué manera se pueden solicitar licencias sanitarias para establecimientos que preparan o que fabrican este tipo de medicamentos, e inclusive pues, de qué manera se pueden solicitar licencias para la siembra de producto para el cultivo de materias primas en México. Desde el 2017 no ha podido ser implementado, y esto es a raíz de que esta reforma legal estableció la obligación del Poder Ejecutivo mexicano de emitir un reglamento que diera operatividad a esta reforma, el cual por diversas circunstancias no fue publicado sino hasta a escasos meses atrás, hasta el 2021, prácticamente 3 años después de la fecha que tenían para publicar el reglamento, fue que fue publicado. Y otro caso paradigmático no en el tema médico, sino para usos personales, para uso adulto, es el conocido como caso Smart, el cual llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y también lo ganan los promoventes de una asociación para autoconsumo denominada Smart, en el cual solicitaban los permisos para su cultivo en casa para uso personal y para el uso adulto del cannabis. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia que fue muy relevante porque, como mencionaba Leopoldo, implementó o incluyó los temas de derechos humanos dentro de esta resolución, y estableció que toda persona tenía derecho al libre desarrollo de su personalidad y por lo tanto podía acceder a hacer o a utilizar el autoconsumo de cannabis. Estos casos dieron lugar a que se estableciera un esquema o una obligación por parte de la Suprema Corte de Justicia hacia las autoridades administrativas mexicanas para que regularan tanto el uso medicinal del cannabis como el uso lúdico y el uso industrial. Para el año 2018, tomando en cuenta que la Ley General de Salud ya permitía el uso médico y el uso de investigación, la COFEPRIS, es decir, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, emite unos lineamientos en materia de control sanitario del cannabis y sus derivados con fines farmacológicos y de investigación. Con estos lineamientos, digamos que se le dio operatividad a la reforma legal. Sin embargo, no tuvieron el rango de reglamento estos lineamientos, y por lo tanto, iniciando la nueva administración del gobierno mexicano que inició en el año 2018, en diciembre de 2018, se revocan estos lineamientos por no cumplir con la normatividad propia de un reglamento, y ser nada más unos lineamientos administrativos, los cuales tenían diversos vicios a juicio de la reciente, en aquel entonces reciente iniciada administración del presidente López Obrador, y por lo tanto se revocan. Durante el periodo de su vigencia de estos lineamientos, sí se emitieron algunas licencias de importación de algunos productos, y también para su distribución, principalmente hablando de temas de productos para uso personal, para usos médicos e inclusive algunos cosméticos o suplementos alimenticios. Sin embargo, con la revocación de estos lineamientos también se inició el proceso de revisión de esas licencias para determinar su legalidad o su ilegalidad. Estos lineamientos, pues bueno, ya no tienen validez legal, y por lo tanto son meramente un antecedente. Para el 2021, derivado de diversas iniciativas de ley, principalmente de la Ley General para la Regulación del Cannabis, el Congreso, la Cámara de Diputados, aprobó en general esta regulación, y digamos que ya estábamos
ahora sí que cantando victoria de que se iba por fin a regular los usos médicos los usos industriales y adultos de cannabis, y se aprueba en lo general, pero en el Senado de la República toma una reserva, no emite definitivamente la ley y se suspende su discusión hasta el segundo periodo ordinario de sesiones de este año, que inicia el 1 de septiembre. Es decir, esperábamos que para el mes de abril pasado se estuviera emitiendo esta ley, y va a ser hasta probablemente septiembre, octubre de este año cuando el Senado de la República emite ya en definitiva esta ley que regula los usos lúdicos e industriales del cannabis. El uso medicinal se establece en un reglamento, en el reglamento de la Ley General de Salud, que fue emitido en semanas anteriores, a principios del mes de abril, y es el reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario para la producción, investigación y uso medicinal de cannabis y sus derivados. Este reglamento es en conjunto con la Ley General de Salud, que desde 2017 ya permite el uso médico del cannabis, y las reformas también de 2017, donde se despenalizó el uso del cannabis en el Código Penal Federal. Como mencionaba Leopoldo, venimos en México de una tradición prohibicionista y de una criminalización del uso del cannabis, no solamente por la tradición propiamente mexicana, sino también, como mencionaba Leopoldo, de nuestro vecino del norte, que traía una tendencia prohibicionista también de algunos productos, entre ellos el cannabis. ¿Cuáles son las autoridades que en México tienen injerencia en la regulación y en el control del cannabis? Pues bueno, es en la Secretaría de Salud, que es una secretaría de la Administración Pública centralizada del gobierno mexicano, y la cual es la encargada de aplicar la ley general de salud y otras leyes, así como todos los reglamentos de la Ley General de Salud. Todo esto bajo las órdenes del presidente de la República. Y otra autoridad que depende de la propia Secretaría de Salud es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, quien tiene a su cargo ejercer la regulación, el control, la vigilancia, el fomento sanitario, que en términos de las disposiciones aplicables corresponden a la Secretaría de Salud, pero principalmente en materia de químicos, estupefacientes y psicotrópicos. La COFEPRIS hasta hace unos meses era un organismo desconcentrado de la Secretaría de Salud. Sin embargo, en una reforma de la Ley Orgánica de la Secretaría de Salud, se centraliza la COFEPRIS dentro de una subsecretaría de la Secretaría de Salud, y por lo tanto ya no tiene la autonomía que antiguamente tenía en materia de regulación de medicamentos y de otros productos y otras industrias reguladas. La Ley General de Salud regula los estupefacientes y dentro de estos los considera la cannabis sativa, índica y americana, o mejor conocida como marihuana, sus resinas y sus preparados y semillas. Los considera estupefacientes, y desde esta perspectiva es que los regula dentro de su artículo 234 en la Ley General de Salud. Y también considera ciertas sustancias como psicotrópicas en específico, y como también mencionaban para el caso de Uruguay y para el caso de Ecuador, al THC, que contengan concentraciones iguales o menores al 1% en diversos isómeros, entre ellos delta 6A, el 10A, el delta 6A, 7, delta 8, delta 9, delta 10, y todas sus variantes estereoquímicas. En esta regulación como sustancias psicotrópicas es donde el cannabis psicoactivo continúa siendo prohibido bajo la Ley General de Salud en cuanto a sustancias psicotrópicas. Por su parte, el
el cannabis no psicoactivo, es decir, el cáñamo industrial, la Ley General de Salud lo incluye dentro del grupo de sustancias psicotrópicas que carecen de valor terapéutico, y así lo menciona la ley, pero que se utilizan corrientemente en la industria, y se determinan las disposiciones reglamentarias determinarán de qué manera se le dará uso. ¿Cuáles son esas disposiciones reglamentarias? Precisamente la ley que está en evaluación del Senado de la República y que saldrá en el próximo periodo ordinario de sesiones, para por fin ya regular propiamente la cannabis no psicoactiva y el cáñamo industrial, que precisamente en concentraciones del 1% o menores en THC, pues tienen varios usos industriales y podrán comercializarse, exportarse e importarse siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos con la regulación sanitaria, que como mencionábamos es precisamente la regulación que está por salir en próximas fechas. Entonces, como mencionábamos, hoy por hoy en México el uso que sí está permitido para cannabis es los fines médicos o fines medicinales, y está establecido en el reglamento que fue emitido en principios de abril, y tiene por objeto la regulación, el control, el fomento, la vigilancia sanitaria en materia de las materias primas, de los derivados farmacológicos y medicamentos del cannabis, todo esto con fines de producción, investigación y fabricación con fines médicos. En este aspecto sí fue el reglamento muy amplio en determinar cuáles son las actividades que son permitidas. Uno es el tema de producción, donde tiene injerencia la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México, y es quien va a estar emitiendo los permisos para la siembra y el cultivo de las plantas, para siempre y cuando sean para la fabricación de productos médicos o farmacológicos, también para fines de investigación. Y pues bueno, las otras actividades son la fabricación o importación de los productos, lo cual estará a cargo, como cualquier otro medicamento, de la COFEPRIS. La COFEPRIS tendrá a su cargo, o tiene a su cargo, la emisión del permiso sanitario previo de importación para aquellos productos de fabricación extranjera y que van a ingresar a territorio nacional, o bien la emisión de las licencias sanitarias para los establecimientos donde se fabrican los medicamentos con contenido de cannabis. El reglamento es muy claro en cuanto a sus definiciones y establece las principales en cuanto a materia prima, señalando que son desde las semillas, las plántulas, material vegetal propagativo, tallos, hojas. También habla sobre los derivados farmacológicos, es decir, todo cannabinoide y sus formas ácidas, la mezcla y composición de estos, y medicamentos derivados de cannabis. Es toda sustancia o mezcla de sustancias de origen natural o sintético que tienen efectos terapéuticos, preventivos o rehabilitatorios. Para este tipo de medicamentos, como cualquier otro, pues se tendrá que demostrar su calidad, su eficacia y su seguridad, y esto estará a cargo de la COFEPRIS mediante el registro sanitario del medicamento. Las acciones reguladas por el reglamento para fines médicos de la Ley General de Salud tiene como objeto, pues bueno, regular la producción primaria de los productos que son necesarios para abastecer la fabricación, generar materia prima para realizar investigaciones y producir semillas. Todo esto a cargo de la Secretaría de Desarrollo Rural, de Agricultura y Desarrollo Rural. Y también el reglamento establece la investigación para la salud, investigación farmacológica, fabricación de derivados farmacológicos y los medicamentos, y también regula la actividad médica para la realización de diagnósticos preventivos, terapéuticos, cuidados paliativos y para la emisión de recetas para este tipo de productos médicos derivados de cannabis.
como mencionábamos, ¿cuáles son las autoridades? Pues bueno, la COFEPRIS, que tiene a su cargo la regulación, control, fomento sanitario de todos los medicamentos mediante principalmente el registro sanitario y la emisión de los permisos sanitarios previos de importación. SENASICA, que es el Sistema Nacional de Seguridad e Inocuidad en los servicios de alimentos, principalmente, que depende de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y estará a cargo, pues bueno, de regular y promover la sanidad del cannabis, así como de la aplicación y verificación y certificación de los sistemas de reducción de riesgos. Y la otra autoridad que tiene injerencia es el sistema, también un sistema nacional de calidad y salvaguarda de los productos, que también deriva de la SADER, y que regula la producción de semillas certificadas, la calificación de semillas y la comercialización de estas para la circulación de todas las semillas del cannabis. Como mencionábamos, el reglamento habla sobre el permiso sanitario previo de importación. Esto es para los productos de producción extranjera que ingresan a nuestro país o que ingresan a México, requerirán de este permiso, que es emitido por la COFEPRIS, y esto va desde la materia prima, que requiere una licencia sanitaria, un certificado que ampare la variedad de estas semillas o de estas plantas, y un certificado fitosanitario para acreditar la calidad de los productos que ingresan al país. También se requiere para los derivados farmacológicos, que requieren tener una licencia sanitaria, un establecimiento en México, un responsable sanitario, que también tiene que ser, como mencionaban en el caso de Uruguay y de Ecuador, tiene que ser un químico farmacobiólogo, y tener también un protocolo de investigación, el registro sanitario de estos productos derivados farmacológicos y un certificado de análisis. Y en el caso de los medicamentos de cannabis, pues los mismos requerimientos de los derivados farmacológicos. Por otro lado, para los productos que son de fabricación nacional, pero que se van a distribuir hacia el extranjero, también requerimos de un permiso sanitario previo de exportación, el cual es emitido por la propia COFEPRIS, y también, tanto para los derivados farmacológicos y los medicamentos de cannabis, se requiere hacer una solicitud en un formato oficial al que se anexa copia del permiso de importación emitido por el país o por la autoridad sanitaria del país destino, y la autorización de aduana. En el caso de aduanas en México todavía está pendiente, y también esto le ha dado problemas en la operatividad o en la aplicación de este nuevo reglamento. Todavía está pendiente la emisión de las claves arancelarias para poder importar y exportar este tipo de productos. Esto está a cargo de la Secretaría de Economía, y en breve se estarán emitiendo. Esperamos que para principios del próximo mes ya se cuente con todas las claves arancelarias para poder importar y exportar este tipo de productos, incluyendo materia prima, derivados farmacológicos y los medicamentos ya terminados. El tema de la publicidad y de la comercialización de estos productos solo es autorizado en cuanto a aquella publicidad que va dirigida a profesionales de la salud. Queda prohibido la publicidad o promociones dirigidas a la población en general. Esto no es privativo de los medicamentos de cannabis, sino en general determinados tipos de medicamentos, es decir, los que no son OTCs, que los que requieren recetas. Esos medicamentos, su publicidad solamente puede ir dirigida a profesionales de la salud, y no es posible que vaya dirigida a toda la población en medios masivos de comunicación ni en otros medios que tiene acceso en la población en general, sino que debe ir nada más en revistas o publicaciones especializadas y dirigidas a profesionales de la salud. Esta cuestión, pues bueno, como mencionaba, no es propia de los productos de cannabis, sino es más relacionada con el tipo de medicamentos en general.
Me gustaría darle la palabra a mi colega Ana Gabriela Suárez, quien nos va a hablar sobre los temas de los usos industriales y lúdicos en México. ¿Cuál es la perspectiva de estos a raíz del proyecto de ley para la regulación del cannabis que está por emitirse en México? Ana Gaby, muchas gracias, te cedo la palabra. Gracias, Enrique. Hola a todos, gracias Intercan por invitarnos a participar, felices de estar en este evento, y en este bloque pues yo les voy a hablar de las perspectivas, como dijo Enrique, de los usos industriales y lúdicos del cannabis en México. Pues como ya lo me adelantó Enrique y Leopoldo, la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, los movimientos más relevantes que se ha tenido sobre esa discusión de la aprobación de esta ley fueron el mes pasado, en marzo, en donde se aprobó en lo general este dictamen. No obstante, se regresó a la Cámara de Senadores para su revisión integral y se suspendió su discusión hasta septiembre. Entonces, de momento no ha entrado en vigor esta ley, se espera su discusión, y lo que nos da esta ley nos da un panorama del contenido de cómo va a estar regulado este uso lúdico para México, ¿no? Dentro de los objetivos principales de esta ley, encontramos que se va a encargar de regular la producción y comercialización de cannabis y sus derivados bajo un enfoque de libre desarrollo de la personalidad, que este derecho pues básicamente permite que las personas mayores de edad decidan sin interferencia alguna qué tipo de actividades recreativas o lúdicas desean realizar, así como llevar a cabo todas las acciones o actividades necesarias para poder materializar dicha elección, ¿no? Y además, pues también tendrá un enfoque de salud pública y respeto a los derechos humanos, ¿no? Todo eso con motivo de los antecedentes que ya presentaron anteriormente mis compañeros. Otro de los objetivos de esta ley, pues es regular los actos que se ven aquí enlistados, que son varios, según los usos legalmente permitidos del cannabis y sus derivados. Esta ley específicamente señala que para los usos medicinales, paliativos o farmacéuticos, incluso la producción de cosméticos, así como el uso científico para dichos fines, se va a tener que estar dispuesto a lo que nos señale la Ley General de Salud y el reglamento, como lo vimos con anterioridad. También esta ley lo que nos aporta es una serie de definiciones muy importantes. Nos distingue primeramente el cannabis psicoactivo del cannabis no psicoactivo o cáñamo. En ese sentido, el cannabis psicoactivo pues, se refiere a estas semillas, plantas o partes de esta cuyo contenido de THC es igual o superior al 1%. A diferencia del cannabis no psicoactivo o cáñamo, pues son aquellas que tienen un contenido de THC inferior al 1%. Dentro de otras definiciones que encontramos en esta ley que se van a relacionar con el cannabis psicoactivo, pues es la de THC, como el tetrahidrocannabinol. El uso lúdico, que se refiere a la utilización de este cannabis psicoactivo y sus derivados para fines recreativos. Asimismo, nos define que se va a entender por autoconsumo, y el autoconsumo pues va a ser básicamente el únicamente que se ha realizado para cannabis psicoactivo, ¿no? Y por otro lado, pues nos define el CBD como este cannabidol que no produce efectos psicoactivos. Dentro de las autoridades que van a estar relacionadas dentro de este tema y van a estar encargadas de regular y de tener la rectoría sobre la cadena productiva del cannabis psicoactivo y sus derivados, además de su consumo, pues es la Comisión Nacional contra las Adicciones. Anteriormente se había propuesto la creación de una nueva autoridad que se denominaba el Instituto Mexicano del Cannabis. Con las últimas modificaciones que se ha realizado a la ley, se cambió de último momento a que sea esta Comisión Nacional, la CONADIP, que ya existe. No obstante, pues se ha puesto en duda la capacidad o el presupuesto con el que va a contar, por lo que considero que va a ser un reto todo el tema de los permisos y licencias que esta autoridad va a ser la encargada de otorgar. Por otro lado, la ley nos define diversas licencias. Encontramos las licencias integrales, que esto fue otra de las modificaciones que se hicieron al último dictamen de la ley. Se eliminó la prohibición que se tenía respecto de la integración vertical
con esto de las licencias integrales, las cuales ahora permiten a los titulares realizar todas las actividades comprendidas dentro de la cadena productiva del cannabis, de su cultivo hasta su comercialización y venta al usuario final. Esto era relevante para potenciar la cadena de valor de este nuevo sector de forma integral, ¿no? Dando atención prioritaria a las comunidades que han sido afectadas por las políticas prohibicionistas del país y la pobreza y la violencia, como hemos comentado, el crimen organizado. Estas licencias integrales permiten a los titulares, pues como lo mencioné, realizar todas las actividades comprendidas dentro de la cadena productiva del cannabis. También tenemos licencias solo para fines de producción, también tenemos licencias solo para fines de distribución, licencias solo con fines de venta al usuario final, licencias con fines de producción o comercialización derivados del cannabis, y licencias con fines de investigación, las cuales permiten a sus titulares producir o adquirir cannabis psicoactivo para fines de investigación científica y desarrollo tecnológico. La ley también nos menciona que, que las personas solamente, para obtener más de un tipo de licencia, solamente va a tener una vigencia de 1 año, máximo 5, y estas licencias son intransferibles. Asimismo, la ley pretende regular el permiso para el autoconsumo. Este permiso va a ser para cultivo en casa habitación para uso con fines lúdicos. Cualquier persona mayor de 18 años va a poder cultivar y poseer en su casa hasta 6 plantas de marihuana para consumo personal con fines lúdicos y hasta 8 plantas cuando en la vivienda resida más de una persona consumidora. Además, no se puede otorgar más de un permiso por domicilio, lo que también llama la atención de esta ley por cuestiones de limitación al derecho libre de desarrollo de la personalidad. No se ha visto dentro de la discusión o de los argumentos que los diputados están planteando. Existen muchas restricciones a este derecho desde mi punto de vista, por el cual no considero que no se respeta en su totalidad el libre derecho a desarrollo de la personalidad. Este permiso igual va a tener una vigencia de 1 año y se va a poder renovar en su momento. De la misma manera, la ley va a regular las asociaciones canábicas. Las asociaciones canábicas pues solamente van a poder ser asociados personas igualmente mayores de 18 años para constituir esas asociaciones de cannabis sin fines de lucro para cultivar y poseer plantas de cannabis psicoactivo para consumo de los asociados con fines lúdicos exclusivamente. Y exclusivamente lúdicos, exclusivamente entre sus asociados. La conformación de estas asociaciones va de un mínimo de 2 personas, un máximo de 20 personas. Y el único objeto social solamente va a ser el de producir cannabis y sus derivados para uso personal con fines lúdicos de los asociados. Las plantas permitidas o que se pretenden, en caso de que no haya modificaciones posteriores a la discusión pendiente que vamos a tener ahorita en septiembre, pues va de 4 plantas por socio, máximo 5 plantas por socio. Lo que desde mi punto de vista igual limita un poco el derecho de libre asociación, limitando el objeto social de la asociación canábica, puesto que si una persona quiere tener una farmacia, tener esta asociación canábica, pues que solamente sea para cultivar y poseer plantas para fines lúdicos, pues no puedo tener yo un complejo en donde pueda tener, diferentes fines de salud o farmacéuticos. Entonces esperemos que se revise esto y en su momento quede más apropiado para la realidad que se viene, ¿no? En el futuro inmediato de la ley podemos observar que, pues como les había adelantado, se eliminó el Instituto Mexicano de Cannabis para ahora ser la CONADIC, la autoridad encargada, que como les comentaba, no se consideran, hay muchas opiniones encontradas y muchas críticas sobre esta últimas modificaciones de la ley, muchas inconsistencias, y esto llevará a que se dice que prácticamente va a llevar a la ley a la congeladora práctica por falta de presupuesto para las autoridades encargadas de esta nueva industria, de este nuevo sector. Necesitamos además tener un
estar informados, ¿no? Promover esta divulgación de información científica para que las personas estén informadas y estén preparadas al momento de recibir esta gran demanda, porque al momento en que esta ley se publique y entre en vigor, la demanda de permisos y solicitud de licencias va a crecer muchísimo y la autoridad tiene que estar preparada, informada y capacitada en cuanto a sus funcionarios para poder llevar a cabo todo este proceso de la mejor manera posible, ¿no? También pues se puede desprender que existen límites en el libre desarrollo de la personalidad, como les había comentado, existen límites para el número de plantas para autoconsumo, no se justifica todavía por qué 4, por qué 6, no legaliza los alimentos y bebidas con cannabis tampoco, entonces ahí queda un poco un área gris, y se violan derechos humanos como la libre asociación, el limitar miembros, puede resultar inviable, muchas veces se requiere de más personas para pues, llegar al fin o al objeto que busca una determinada asociación, ¿no? ¿Por qué solamente 20 personas? También va a haber un límite respecto a la inversión extranjera, no puedes pertenecer a otra asociación, pero no especifica si otra asociación canábica o de qué tipo, entonces despierta una serie de dudas, una serie de cuestiones que esperemos sean discutidas en septiembre para poder tener o consolidar esta ley un poco más integral, ¿no? Y pues el tema de la no discriminación, por lo mismo que les comentaba, de que establece expresamente la conclusión de que un asociado no puede ser de otra asociación sin más, simplemente se señala la asociación, lo que pues, puede dar lugar a muchas interpretaciones. Entonces, eso es lo que nos espera en los próximos meses. A finales de este año esperemos que ya podemos tener todavía más claro el panorama legal y como al principio, creo que México pues, tiene un valor muy importante, representa un valor muy importante dentro del mercado, además de sus diferentes alianzas con otros países importantes. América Latina en general creo que cuenta con bastante riqueza en este sentido y tiene todas las capacidades para poder ser un gran mercado y que apoye a la industria del cannabis. Y con eso termino el último bloque. No sé si Enrique o Leopoldo quisieran agregar algo más antes de concluir este último bloque de esta conferencia. Ana, Gabriela, acá te habla Pablo, Enrique también les quería leer unas preguntas, ya como para cerrar, por ahí si se pueden prestar a responderlas. Nos preguntan también sobre el tema de veterinarios, si eso está en algún punto estipulado, en algún tipo de habilitación, o como a los médicos veterinarios no se los tiene en cuenta en este tema. Sí, gracias Pablo, gracias por la pregunta muy interesante. Sí es posible que se registren medicamentos para uso veterinario, sin embargo, conforme, como mencionábamos, estos temas son nuevos y todavía no es posible registrar los medicamentos por el tema de la importación de las materias primas. Al día de hoy todavía no hay medicamentos registrados o que tengan un registro sanitario en México, pero sin duda en breve se estarán registrando medicamentos para uso veterinario, al igual que medicamentos para uso humano. Perfecto, y también nos ha escrito Isabel Chávez, ella dice que es paciente de fibromialgia y nos cuenta que, bueno, ella hace su propia medicina y ve el tema, no sé de dónde es ella, pero por lo que escribe parece que es bastante caro poder conseguir los productos y piensa que es un tema de monopolio que bueno, que a la hora de poder industrializarlo, por ahí el producto puede tender a encarecerse o vienen empresas americanas o canadienses o europeas y terminan monopolizando el negocio. Entonces, por ahí su inquietud no es una pregunta, sino su inquietud es
si esto va a facilitar a este tipo de empresas a monopolizar, digamos, los terrenos, las plantaciones y la industria. Creo que la pregunta de Isabel, y espero no equivocarme, va en el sentido de que al haber tanta regulación o tantas autoridades involucradas, tantas autorizaciones que se requieren, pues eso da o favorece a las grandes empresas, a los grandes monopolios para que sigan teniendo el control sobre los medicamentos. En el caso de México, no sé si Isabel sea de México, pero sí se está estipulando la posibilidad del autoconsumo y del uso propio para las preparaciones propias. Entonces, ahí también desconociendo el tipo de productos o de medicamentos que Isabel puede producir para su consumo propio, conforme a la legislación mezclana como se presenta actualmente, pues sí va a haber esa posibilidad de que lo haga. Ahora, si ya esas mezclas o esas preparaciones las quiere comercializar, ahí sí será necesario pues ya obtener otro tipo de autorizaciones, que ahí sí coincidimos totalmente con ella. Normalmente las grandes empresas son quienes tienen mayor control sobre esto, porque normalmente no son autorizaciones muy sencillas de obtener y también no son muy económicas para obtener. Pero sí, la regulación mexicana sí está ocupando de los pacientes que tienen la posibilidad de generar su propio producto, generar sus propias mezclas y con ello establecer sus propios medicamentos para autoconsumo. Bueno, la verdad que clarísimo y agradecerles muchísimo a todos los miembros del estudio por haber participado y por haberle dedicado este tiempo a brindarnos información muy validera, y creo que en el intercambio de información de los diferentes sectores del continente creo que se vuelve muy enriquecedor todo el tema. Así que de vuelta agradecerles muchísimo la participación. Y quedamos obviamente acá en un lazo estrecho para poder hacer nuevos eventos. No, hombre, al contrario, Pablo, muchísimas gracias. Igualmente un gusto participar en conjunto con los colegas de Uruguay, Rodolfo, con el colega de Ecuador. Y pues bueno, para nosotros en México es muy enriquecedor participar con colegas de Sudamérica por la amplia experiencia que ya tienen en este tipo de productos, y que nosotros creo que estamos un poco más atrasados, pero vemos como áreas de oportunidad para nosotros las experiencias que ya tienen ustedes más avanzadas. Y muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros ha sido un honor participar con Tercan en esta presentación, y pues bueno, nada más que agradecidos por parte de nosotros del despacho González Calvillo. Y también pues bueno, desearles buenas noches. Creo que ya es un poco más tarde allá, acá afortunadamente son 2 horas antes, entonces ya se nos hizo tan tarde, pero muy buenas noches a todos y mil gracias por su atención. Muchísimas gracias. De vuelta a todos ustedes, a todos los que han participado del evento, a la gente que ha estado del otro lado mirando. Y bueno, quedamos más que en contacto. Les avisamos a todos que vamos a estar ofreciendo cada 15 días charlas a través de nuestro canal de Instagram, ter.can, pequeños conversatorios que hacemos con personalidades también de la industria, para poder seguir aportando un poco de conocimiento y legitimar un poco más la industria. También decirles que hay un par de cursos disponibles a través del Tercan Academy que pueden adquirir fácilmente a través de nuestras redes, www.tercan.net, y decirle a la comunidad que, bueno, en estos momentos tan complicados está muy bueno que se generen este tipo de espacios que simplemente quieren brindar información. Así que lo dejamos. Muchísimas gracias por todo y estamos comunicados en los próximos eventos. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias a todos. Igualmente a ustedes.